Esta ya es la tercera semana que estamos viendo este tema de cómo enfrentar el engaño del enemigo, cómo enfrentar el engaño, cómo estar preparados para no ser engañados, para no caer en la trampa, en las trampas que Él nos pone. Porque Él así funciona, así juega, a poner trampas, a engañar. Esa es su estrategia, el engaño. Así que esta palabra lleva por título Cómo enfrentar el engaño del diablo, que es la parte 3. Considerando en los tiempos que estamos viviendo, tiempos peligrosos, los últimos tiempos violentos y peligrosos en todo sentido, no solamente delincuencia en las calles, sino que peligroso a través de un clic, peligroso en todo sentido. Debemos estar preparados, no podemos ser tan inocentes o ingenuos. Debemos estar preparados, debemos conocer las artimañas que tiene el enemigo para engañarnos, para no caer en sus trampas. Y siempre, siempre en base a la palabra de Dios. La palabra es la palabra más fiel. Él nos advierte. Aquí encontramos su consejo, el consejo del Señor. Y bueno, vamos a seguir hablando sobre estar preparados. Y hoy vamos a ver una protección espiritual que Él pone delante de nosotros. Una protección espiritual. Porque como orábamos delante, todo lo bueno viene de Él. Todo lo bueno. Y sin esta protección que Él nos da, estaríamos perdidos. Cada uno de nosotros, sin la cobertura del Señor, estamos perdidos. El enemigo nos hace, como se dice, añicos, nos aniquila. Pero gracias, Señor, que el que está por nosotros es más fuerte que Él. Amén. Aunque Él quiera hacer creer todo lo contrario. A veces incluso hasta en la serie o película, qué sé yo, sale como si fueran dos fuerzas similares y como paralelas, casi como echando un gallito así. ¿Quién gana? A veces, y no, aquí no es. No es eso, no es eso. Pero al diablo le ha dado resultado ese engaño, porque hay muchas personas que creen eso. Hay muchas personas, nosotros porque tenemos la palabra sabemos que no es así, pero el que no tiene la palabra se cree todo lo que ve, lo que dice el mundo, lo que muestran las películas. Y no es así. Él fue derrotado, Jesucristo en la cruz, en su máxima debilidad, Él venció. Amén. Y lo venció para siempre. Y el enemigo sabe que está derrotado. Amén. Él sabe que le queda poco tiempo. Por eso dice la palabra que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Él quiere devorar, así como son leones que andan así al acecho, viendo cuando va la manada por ahí, cuando uno se empieza a quedar atrás, lo hacen. Presa fácil. ¿Se han dado cuenta que nunca el león, siendo tremendamente fuerte y poderoso, no va contra un ciervo? Pero si está en la manada, no ataca a la manada. Aunque sea un ciervo, un venado, así, un animal de menos fuerza, ¿no? Él busca que alguien se quede atrás y ahí ataca. Así que es importante ser parte del cuerpo. Pero nosotros en Cristo somos más que vencedores. Y si Dios es por nosotros, ¿quién por contra nosotros? Así que vamos a ver qué nos dice la palabra nuevamente. Siempre vamos a acudir a la palabra. No al yo creo, yo siento o a mí me parece. No es un parecer mío. No es un parecer mío, es el parecer del Señor. Amén. Claro. Vamos a ir a Efesios 6.
del 10 al 17. Efesios 6, del 10 al 17. Aquí estamos. Entre paréntesis, mientras algunos buscan la escritura de Efesios 6, esta carta la escribió el apóstol Pablo desde Roma, cerca del año 61, por ahí, después de Cristo, en una cárcel en Roma. Así que vamos a ver, porque aquí en Efesios 6, del 10 al 17, nos habla de una armadura espiritual. Él se basó en la armadura del soldado romano. Como estaba en la cárcel, me imagino, él debe haber observado cómo era la armadura y lo miraba, qué sé yo. Pero guiado por el Espíritu Santo, él escribió esta carta. Así que ahí se dio cuenta del casco, de la coraza, de la espada, de todas las partes de la armadura. Vamos a leer Efesios 6, del 10 al 17. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Aquí empieza a describir la armadura. Y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra. La palabra. Dios nos enseña que debemos estar preparados. Por algo, el Señor guió al apóstol Pablo a escribir esto, para que sea esta armadura espiritual que nos proteja de todas las acechanzas del diablo. Vamos a ver cómo estar preparados. Y de esta escritura que acabamos de ver, vamos a ver algunos puntos importantes. 3 puntos importantes. El primero dice: fortalecidos y vestidos. En el versículo del 10 al 12 dice, y comienza diciendo: por lo demás, hermanos míos. Todas esas palabras, así como por lo demás, pues, sin embargo, o por lo tanto, quiere decir que tiene relación con lo que venía hablando de antes, con esta línea de pensamiento. Por lo demás, es como decir, a la luz de lo dicho anteriormente. Es como eso. Después ustedes en sus casas pueden leer qué es lo que él viene diciendo antes, los capítulos anteriores. Entonces debemos estar preparados para resistir al enemigo, considerando todo lo que él nos ha dado. Y como dice aquí en el versículo 10, lo acabo de decir: por lo demás. Él en el texto anterior de la carta, él viene hablando de varios puntos. La unidad del Espíritu y andad como hijos de luz. Habla de que somos hijos de luz. O sea, somos hijos de luz. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. O sea, aunque seamos hijos de luz, debemos estar fortalecidos. Fortalecidos. Hijos de luz, ¿por qué? Porque donde vamos, llevamos la luz de Cristo en nosotros. En nuestro hablar, en nuestra mirada, en nuestro comportamiento, en todo. En nuestro testimonio. La luz de Cristo. Dice: fortaleceos en el poder
Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor. Para fortalecernos en el Señor debemos vestirnos de toda la armadura de Dios que Él ha puesto delante de nosotros. Más adelante vamos a ver que esta armadura está compuesta de 6 partes. 5 son de protección para nuestro cuerpo. La coraza, el yelmo, el calzado, todo. Pero hay un elemento que es de ataque, que es la espada que usaba el soldado. Todo lo otro lo protege, pero la espada es de ataque. Debemos estar fortalecidos, vistiéndonos de toda la armadura de Dios. ¿Se dieron cuenta que aquí el apóstol enfatiza vestidos de toda la armadura? No dice de alguna parte, de la mitad, de lo que ustedes quieran, sino que de toda la armadura. De toda la armadura. Es importante. Todo. Toda la armadura. Y esta armadura que nos fortalece espiritualmente, nos protege espiritualmente de las acechanzas del diablo. Porque el diablo no juega a ser diablo. El diablo es malo. Por eso, nunca, jamás repetir lo que hizo Eva. ¿Qué hizo? Se puso a dialogar, se puso a argumentar con el diablo. No, no, no. Cuando venga y nos demos cuenta, esto no es de Dios. Si no es de Dios, es de las tinieblas. Si no es de Dios, es del diablo. Está súper claro. Está súper claro. Entonces, lo que es de Dios yo lo acepto, lo leo, lo medito, lo entiendo y lo interiorizo y lo pongo en práctica. Lo que no, no. Y no hablo contigo. No hablo contigo. Así que cero diálogo con las tinieblas. Y debemos fortalecernos. ¿Por qué? Porque tenemos una lucha espiritual. Desde el momento que llegamos a Cristo, desde ese pero preciso momento, pasamos del reino de las tinieblas, donde estábamos, y ahí estábamos todos, pasamos al reino de la luz de Cristo. Y como el enemigo que domina y él dirige el reino de las tinieblas, le fue robada un alma, es decir, perdí un alma, dice él va a hacer todo lo posible para llevarnos de vuelta. Así que desde ese preciso momento, cuando llegamos a Cristo, nos hacemos de un enemigo espiritual y un enemigo que no descansa, un enemigo que no podemos minimizarlo. No podemos minimizar sus estrategias, su eficacia. Ha sido eficaz. Por años, por siglos, le ha dado resultados. Es como la misma plantilla, pero le ha dado resultados para engañar. Y desde ese momento comienza, cuando llegamos a Cristo, desde ese momento comienza una lucha espiritual. Cuando nosotros oramos, cuando tenemos esos tiempos de intercesión aquí, y estamos intercediendo por la iglesia, ahora estamos intercediendo por los pastores, que ya, como decía Len, que a la última semana, así que los animo a no bajar la guardia. Eso es lucha espiritual. Eso es lucha espiritual. Claro. Por ejemplo, voy a poner a los pastores. El enemigo quiere, obviamente, derribarlo, quiere confundirlo, quiere sembrar, hacer en ellos o en cualquier hijo de Dios, pero sobre todo los pastores, los que están en autoridad. Y cuando nosotros oramos, ahí estamos en guerra espiritual, o en batalla espiritual, o en lucha espiritual, como se llama. Eso es lucha espiritual, porque el enemigo quiere hacer lo otro, pero nosotros estamos orando en contra de las tinieblas para que el Señor abra las puertas y el Señor nos dé favor. Perdón. Así que debemos tomar 2 acciones bien concretas: fortalecernos en el Señor y vestirnos de la armadura espiritual. Fortalecernos en el Señor, andando como hijos de luz. Por eso que dice, por lo demás, hermanos míos. Claro,
andando como hijos de luz. ¿Cómo nos fortalecemos el Señor? Pasando tiempo con Él, como ya lo hemos dicho muchas veces. Pasando tiempo con Él. No hay otra forma. Ahí nos vamos fortaleciendo. Cuando estamos orando, cuando leemos la palabra y la meditamos, no es solo leerla, meditarla, escudriñarla, darle vuelta, volver a leer, a veces leerlo varias veces, o en distintas versiones, a veces la Reina Valera, a veces es un poquito más complicada porque ocupa palabras que ya están como en desuso. Podemos usar la NTV, por ejemplo, que yo también la recomiendo, que es más clara, es un poco más amigable en ese sentido. Y podemos ir comparando. Entonces, alimentarnos de la palabra. Así nos fortalecemos en el Señor. Y ayer fue un día precioso donde todos los que estábamos ahí nos fortalecimos en el Señor. Nos fortalecimos del Espíritu Santo. Debemos estar unidos a la vid siempre, como habla el Evangelio de Juan. Como le decía, la vida cristiana implica batalla espiritual, implica, y como soldados, porque el que va a la batalla son los soldados, como soldados de Cristo no podemos ir sin preparación. Los soldados se preparan, claro, se preparan. Vamos a ir a 1 Corintios 1:27. Vamos a ir 1 Corintios 1:27. Aquí está. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Claro, Dios cogió lo necio del mundo, lo débil del mundo. Somos débiles, pero en Cristo somos fuertes. En Cristo somos más que vencedores. El Señor nos da todo, nos da todo para ser vencedores. Y nos da esta armadura que estamos viendo, esta armadura espiritual. El segundo punto que vamos a ver es tomar la armadura para vencer. Debemos tomarla para vencer. Vamos ahí mismo a Efesios 6, el versículo 13. Dice, por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Tomar, esta palabra tomar en el original griego quiere decir recoger o recibir. O recibir. Debemos coger, recibir esta armadura que el Señor ha dispuesto para cada uno de nosotros. Una armadura para resistir en el día malo, dice aquí el versículo 13, para que podáis resistir en el día malo. Claro, las tinieblas siempre, 24/7 van a estar en nuestra contra, pero hay periodos donde hay más ataques, a veces con enfermedad, con no solo físicas, de distintas maneras. Entonces, esta armadura es para resistir y terminar luego firmes. Dice el versículo 13, y habiendo acabado todo, estar firmes. Así que tomemos este regalo de parte de Dios, porque es un regalo, esta armadura espiritual. Debemos tomar esta armadura, tomar la armadura y vestirnos con ella, no solo tomarla, sino que ponernos. ¿Se acuerdan cuando David se puso la armadura de Saúl cuando fue a matar al gigante? Le quedaba enorme, ¿no? Claro, así, es tomarla y ponérsela. Pero esto es una armadura a la medida de cada uno, porque el Señor es perfecto,
no como a David, que le quedaba enorme, grande, porque Saúl era enorme y él era bajito. Esta es una armadura hecha a la medida. ¿Por qué a la medida? Porque el Señor nos conoce. Conoce cuántos pelos tenemos en nuestra cabeza, conoce cuáles son nuestras tallas, cuánto calzamos, si soy M, S, L. Él conoce todo eso. Así que, gracias Señor por esta armadura. Gracias Señor. Y no nos podemos descuidar. No nos podemos descuidar. Seamos esos cristianos activos de los últimos tiempos. Cristianos que están preparados y que se preparan, que están preparados con la palabra. El fundamento nuestro es conocer la palabra de Dios, el consejo del Señor. Aquí Él habla de todo, de todo, de todo, de todo, de todos los temas importantes, vitales para cada ser humano. Y Él nos dejó su palabra. Seamos cristianos que resisten a las tinieblas en todo tiempo, firmes en la fe. Porque dice ahí, y habiendo acabado todo, estar firmes. O sea, firmes. ¿Cómo estamos firmes? Con la fe, nuestra fe. Cristianos que hacen vivas las escrituras en sus vidas. Cristianos que la ponen en práctica. Seamos de esos cristianos de los últimos tiempos. Y como el énfasis, como estamos en los últimos tiempos, como partí diciéndole, en tiempos peligrosos, debemos conocer la palabra, debemos estar preparados. No nos podemos relajar, amados. No podemos relajarnos. No podemos darle ventaja al enemigo. Oye, estoy relajado aquí. Él va a venir y va a venir sin piedad. Él no tiene una pizca de piedad. El tercer punto, vamos a ver en qué consiste esta armadura espiritual. Dice en Efesios 6, del 14 al 17, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Toda la armadura, todo lo que aquí habla la palabra, estas partes de la armadura que aquí las describe una por una, todas apuntan a Jesucristo. Todas, la verdad, la justicia, el Evangelio, todo apunta a Jesucristo. Cada parte es fundamental en la armadura. Fundamental. Como le decía adelante, son 5 partes de la armadura que son para nuestra protección. Y una es un arma de ataque que usaba el soldado. Y como le decía antes, está basada en la armadura del soldado romano. Y como Pablo escribió esta carta en la cárcel, es muy probable que haya visto y se haya fijado con detenimiento cómo era la armadura. Habla de la verdad. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. El cinturón de la verdad, esos son los lomos, la parte del cinturón. La verdad, la opinión de Dios, el cinturón que nos afirma todo, la ropa, todo. Si no, se caen. Es importante el cinturón, ¿no es cierto? Es importante la verdad de Cristo para nosotros. Es el fundamento para todo cristiano, saber la opinión de Dios. Y vestidos con la coraza de justicia, la coraza de justicia, la coraza, la justicia de Dios. La coraza iba de aquí hasta aquí, era todo el tronco, o sea, la justicia.
Cubría todos los órganos vitales de la persona. Corazón, pulmones, hígado, todo esto, aquí en el tronco. Y así, la justicia de Jesucristo nos cubre todo nuestro ser, no solo las partes vitales, sino que su justicia nos cubre por completo. Luego dice, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. O sea, esta palabra apresto a veces como que nos causa un poquito de confusión, no sabemos, pero lo que quiere decir, calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz, con la disposición de ir a entregar las buenas nuevas, el Evangelio de la paz, el Evangelio de Jesucristo, todo lo que Él habló. Estar dispuesto, esa es parte de nuestra armadura espiritual, el evangelismo, cuando llevamos las buenas nuevas, cuando damos de gracia lo que hemos recibido de gracia. Y luego dice, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Todos los dardos de fuego del maligno. En esa época, el soldado romano tenía un escudo que era grande, no era un escudo chico, sino que era un escudo como generalmente como de aquí hasta el suelo, así, más o menos, si es que lo pusiera en el suelo. Y le cubría todo, o sea, se podía tapar entero. ¿Y por qué el apóstol aquí escribe dardos de fuego? Dardos o flechas también pueden ser. En esa época se tiraban flechas encendidas con fuego hacia la ciudad. Entonces el soldado, su protección era poner el escudo. Y este escudo, ahí quedaban clavadas todas las flechas de fuego. Y este escudo apagaba todos los dardos de fuego del maligno. ¿Y qué dardos de fuego pone en nosotros? Pensamientos de derrota, ¿cómo se llama? Depresión, dardos de fuego del maligno, si es que lo extrapolamos a lo espiritual. La fe contrarresta cualquier esfuerzo del maligno por menoscabarnos, por debilitarnos como hijos de Dios. La fe. Por eso, hombres de fe, mujeres de fe, es lo que el Señor necesita para su iglesia. Hombres de fe, mujeres de fe, jóvenes de fe, niños de fe. Ahí los niños están aprendiendo doctrina, están aprendiendo cosas preciosas de la palabra y lo aprenden. Son niños poderosos en la fe. Claro, estos niños después van a ser los próximos jóvenes, los próximos adultos, van a impactar. Así que estos dardos de fuego son apagados con el escudo de la fe. Los dardos de fuego, como decíamos. Todo esto que el enemigo lanza en nuestra contra, mentiras, miedos, engaños de cualquier tipo. Y el 17 dice, y tomad el yelmo de la salvación. Voy a leer hasta ahí nomás. El yelmo de la salvación. El yelmo era el casco. El yelmo de la salvación. El casco le protegía la cabeza, obviamente, al soldado. El casco se pone aquí en la cabeza. Dice el yelmo de la salvación de Cristo, protege nuestra mente. Aquí en la cabeza está nuestra mente, están nuestros pensamientos. Aquí es donde nuestra mente se va renovando. Este es el lugar donde se van renovando los pensamientos. Cuando nos alimentamos de la palabra, nos comemos la palabra y queremos saber más. Y leo algo y me queda una duda y escudriño, busco otra versión o busco pasajes paralelos. Listo, consulto. El yelmo de la salvación. Importante esta parte de la armadura. Bueno, todas son importantes, todas.
Y el versículo 17, en su segunda parte, dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra. Como les decía antes, es la única parte de la armadura, la única que es de ataque. Y nosotros debemos, como cristianos, hijos de Dios e hijas de Dios, debemos conocer la palabra. Amén. Debemos conocerla. No estoy diciendo que todos seamos estudiosos en griego, en hebreo, seamos teólogos, doctorados, no estoy diciendo eso. Pero conocerla, saber, esta palabra, sí, el Señor dice esto. A veces uno le dice, sí, pero es que el Señor dice en su Biblia, no sé, ayúdate y te ayudaré. No. Es que yo he escuchado eso. A ver, ¿y de dónde? Eso no está en la palabra. Entonces, si yo conozco la palabra, yo puedo refutar ese engaño, porque a lo mejor la persona me lo dice con la mejor intención, pero está engañada. Está engañada. Y yo lo puedo, si yo conozco la palabra, le puedo decir, no, el Señor no dice eso, en ninguna parte. Entonces, la palabra es nuestra espada. Y esta es la misma arma que ocupó Jesús en el desierto. Ocupó la espada. Cuando fue el diablo a tentarlo, y Jesucristo lo resistió con la espada, con la palabra, nada más. Escrito está, esto y esto y esto. Escrito está. Y el enemigo tenía que huir nomás. Escrito está. Así que, amados, hagámonos amigos de la palabra. Así que el que no tenga Biblia, cómprese una Biblia y tráigala, porque debemos tener. Es como una vez yo di ese ejemplo, es como si yo voy a jugar tenis con un amigo, me pongo de acuerdo, ¿no? Pero dejo mi raqueta en la casa. Es absurdo, ¿no es cierto? Necesito la raqueta para jugar tenis. Aquí también, necesito la palabra. Todo cristiano necesita tener cercanía con la palabra. Bueno, como les decía antes, Pablo escribió esto desde la cárcel y él vio la armadura del soldado romano. Así que, amados, debemos conocer la palabra y debemos vestirnos con toda la armadura de Dios. Toda. No una parte, esta sí, esta no, esta sí. No, toda la armadura de Dios. Así que vistámonos de este regalo, porque es un regalo que el Señor nos da. ¿Se dan cuenta cómo Él nos ama? Esto es una muestra del amor de Dios. Él nos deja escrito, nos da esta armadura. Vístanse con esta coraza, con la verdad, con la justicia, con el calzado de los pies. Usen la espada que es mi palabra. Así que, amados, fortalezcámonos en el Señor y vistámonos con toda la armadura para estar firmes frente a cualquier acechanza del diablo. Amén. Amén.